Y Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Los martes platicamos con él. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes a Cuéntame. todos. Bueno, quería traer la atención a una pregunta de fondo sobre la seguridad nacional y la política de López Obrador. ¿Por qué el hombre que predica abrazos y no balazos e insiste en la no violencia, al mismo tiempo toma dos medidas que lo contradicen? Primero, no solo al darle un enorme protagonismo al ejército, como no se lo había dado ningún otro presidente, sino incluso pretender empoderarlos más allá de este sexenio. Y segundo, la creación de una Guardia Nacional que pretende tener 170,000 elementos y cerca de 250 cuarteles, el esfuerzo más ambicioso que haya realizado gobierno alguno para generar músculo y capacidad de fuerza en la seguridad pública. Por parte del presidente, de la no violencia. Parecería que hay algo aquí que no estamos viendo. Empecemos con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. El presidente bien podría haber dicho que se necesitaba el Ejército y la Marina para la construcción de obra pública, para la administración de aduanas o aeropuertos, porque constituyen un mal menor frente al escenario de no hacer esas obras o no hacerlas en absoluto. Pueden objetarse esas razones de usarlos, pero hay una lógica en ello. Lo que no resulta entendible es la debilidad de López Obrador por el ejército, que va más allá de una decisión táctica o de una coyuntura, y está intentando un arreglo permanente para asegurarles poderes ampliados post-sexenales, dándoles facultades incluso para tener más autonomía con respecto al poder civil. Habría que insistir que la Secretaría de la Defensa y de la Marina no son una cartera más del gabinete. Se trata de un poder en sí mismo. El presidente en turno no tiene que consultar con los soldados, con los generales, tiene que consultar con los generales para designar al secretario de la Defensa, mientras que no tiene que consultar con médicos para la Secretaría de Salud o ingenieros para la Secretaría de Comunicaciones. Los militares forman parte del Poder Ejecutivo, pero también constituyen un poder frente al Ejecutivo. Hace unos días decía Alejandro Hoppe, que la Secretaría de la Defensa es la única que no ha removido a su titular desde 1946 en ningún sexenio. Esto es en sí mismo es muy significativo. En la práctica significa que los presidentes no se sienten con la fuerza necesaria para deponer a un general que ha sido nombrado. Y seguramente en 80 años ha habido muchos que han sido inadecuados y incómodos para el presidente, O sin incompetentes. capacidad de moverlo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué entonces el presidente incursiona en esta peligrosa senda al empoderarlos de tal manera? Y nada más déjame comentarte algo, que es Sí, en la mayoría de las transiciones a la democracia, en el caso nuestro desde el año 2000 que hubo una alternancia, nunca se ha planteado abiertamente por ningún gobierno, ni priista, ni panista, ni de Morena, pues lo que ocurre en la mayoría de las democracias del mundo, que es que el secretario de la Defensa no es un militar, es decir, que se pone a un civil y que los militares pues son, digamos, los que tienen todos los cargos, militares, pero no son el secretario del ramo. Nunca exacto. se ha planteado eso. Estamos hablando de que en España, que hubo una dictadura militar, ya han tenido una mujer de menos de 40 años embarazada, siendo la secretaria de la defensa, a quien Exacto. le respondían los militares. En nuestro país nadie lo ha planteado. Y además hay que decir que se ha habido algo continuo desde el caso de Calderón ha sido más bien el hecho de que el poder civil, en el caso del presidente, se siente mucho más cómodo con los militares que con civiles en muchísimos aspectos y que creo que tiene que ver con que sienten que es el único espacio donde alguien realmente tiene capacidad operativa. Tengo esa impresión, pero en todo caso lo que tú dices Sí, es un hecho, Jorge. yo entendería esto que acabas de decir frente a la enorme agenda por hacer que se plantea López Obrador, juzgar que hay una zona de la administración pública que son las Fuerzas Armadas que pueden ser aprovechables para sacar adelante su agenda, eso podría ser entendible. Lo que no se entiende es por qué convertir en permanente o en Sí, orgánico sí, sí. ese empoderamiento del ejército transeccionalmente hablando. Al darles
Mira, quiero ver en qué zapatos se va a poner el próximo presidente si quiere retirar a los militares de las aduanas o de los puertos. Así va a ser la negociación. Lo que incluso ya no sería negociable si el presidente logra lo que quiere es quitarles el control de la Guardia Nacional con una reforma constitucional que es la propuesta de Palacio Nacional para convertirla en una extensión del ejército o reducir la autonomía presupuestaria que López Obrador les está dando al convertirlos en beneficiarios de la operación de algunas obras públicas. El presidente ha dicho que quiere pasar la Guardia Nacional al área militar para evitar el riesgo de que sean dirigidos por un secretario de Seguridad Pública como fue Genaro García Luna. Lo que no dice el presidente es que el secretario de Seguridad Pública lo designa el presidente y al presidente por lo menos los mexicanos es elegido por los ciudadanos. Al ser la Guardia Nacional, que es una policía civil con posibilidades de intervenir con la población, al militarizarla y dejarla al mando de la élite castrense, en realidad estaríamos perdiendo la posibilidad de controlarlos civilmente. Entonces, sí, la gran pregunta de fondo es ¿por qué el presidente acaba teniendo más confianza a los militares que a los presidentes que van a sucederlo? Y eso deja enormes dudas o confusión con un presidente que al mismo tiempo habla de pacifismo, de abrazos, no balazos, de estar en contra de la violencia, pero empoderando así a la gente que monopoliza la violencia en la sociedad mexicana, ¿no? Pues sí, es una gran pregunta, la verdad, y que tiene evidentemente consecuencias, como tú dices, transeccionales, porque una cosa es lo que... Y fíjate lo paradójico, ¿te acuerdas que cuando pierde el PRI la presidencia, que también habían estado muy cerca los militares del gobierno Enrique Peña Nieto, como estuvieron muy cerca del gobierno Felipe Calderón, cuando gana Andrés Manuel López Obrador se percibía cierta tensión en el ejército y en los mandos del ejército, algunas declaraciones y demás. Y bueno, lo que hemos visto en realidad es que, digamos, no solo es la administración de aeropuertos, de las obras, etcétera, efectivamente, qué margen le queda y le dejan a cualquiera que sean sus sucesores, ya sean de su mismo partido o no de su mismo partido, va a ser un margen de maniobra muy reducido, lo que les deja frente al ejército, con este entendimiento que me parece que nada justifica de que un militar por sí mismo estaría más preparado para resistir, digamos, la corrupción que un civil. Dime. Y además algo muy grave, porque si se insiste en esta lógica, y el presidente prácticamente lo ha dicho así, si se internaliza esta lógica entre las propias filas militares, que ellos son más capaces y más confiables que un civil para la administración pública civil, no estamos hablando de cosas bélicas ni militares. Si se internaliza ese discurso, entonces claro, se va construyendo la coartada para intervenir casi hasta por deber patriótico cuando sientan que un civil lo está haciendo mal en un área de la administración pública. Se está construyendo una legitimidad que es peligrosísima. Yo estoy seguro que el presidente tiene mucha confianza en el secretario de la Defensa que él escogió para este sexenio y sentirá que es leal, etcétera, etcétera. Pero al estar construyendo esta narrativa que puede internalizar al ejército, que legitima su protagonismo sobre la administración pública, y dada la autonomía que mantiene estos sectores de la sociedad mexicana, que además detentan el monopolio de la violencia, pues sí entramos en una zona de muy altísimo riesgo, que, insisto, cuesta trabajo empatar con la noción de nuestro presidente gandiano, que pues profesa este pacifismo y un llamado a la no violencia. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes, vamos con otras cosas.